Este lugar, hermanos, ya se cayó la A de amor. Este lugar es, lo siento muy fuerte, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí está bien? Para que obedezcan bien. ¿Qué le parece, hermana? Que oigan bien y obedezcan bien. Sí, del impacto, ¿verdad? Este lugar, nosotros le llamamos que es la casa de qué? De Dios. Y la palabra dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ¿qué? Bueno, pues el anfitrión les da la bienvenida. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, estamos clamando a ti, Señor, para que tú hables a nuestro corazón, para que las palabras que desde este lugar se expresan, Señor, sean palabras, Señor, que se hagan carne en cada uno de nosotros. Que no sean palabras, Señor, que cuando lleguemos a la puerta ya no nos acordemos de cuál fue el mensaje que tú nos diste, porque seguramente cada mensaje, principalmente, o sea, nos habla a todos, pero principalmente a alguno de nosotros, Señor. Que lo que llegue a tu corazón lo recibas de Dios para que te alientes, para que te fortalezcas, para poder hacer la voluntad de Dios. Señor, bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque sé que es el Espíritu Santo el que puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Solamente es que le demos la oportunidad, que lo dejemos trabajar, porque entonces podremos ver corazones transformados para tu honra y para tu gloria. Amén. Bueno, pues les voy a platicar. Cuando yo tenía 9 años, digan, así es, ya llovió. Pues cuando tenía 9 años, un día yo andaba jugando ahí en mi casa, era un domingo, y en casa de mi mamá había el hábito de que pues llegaban, éramos 10, ¿verdad? Y éramos 10 y ya cuando mi hermano el mayor se casó, yo tenía 4 o 5 años. Entonces, pues a mí me tocó ver cómo se fueron casando mis hermanos y además llegaban a mi casa. Mi mamá era una mujer que le agradaba mucho recibir a sus hijos, ¿sí? Yo me acuerdo de una vez que el papá de Paco comentó a un amigo, una persona con la que él trataba, muy importante, creo que lo habían invitado a un rancho a comer. Y el papá de Paco expresó que qué bonito que llegaran todos los hijos, ¿no? Y que estuviera una reunión tan familiar, muy bonita. Y creo, creo que le dijo esta persona, ¿tiene ganas de ver esto? Y le dijo, sí. Dice, pues denles de comer a sus hijos, ¿sí? Para que estén allí. Dice, si usted les da de comer, van a estar aquí. Y mi mamá era de ese tipo de personas, le gustaba darle de comer a sus hijos, a sus nueras, a sus yernos, a sus nietos, y era un mundo de gente allí. Y desde luego a los que estábamos chiquillos, primero nos daban de comer. Y después empezábamos allí a corretear, a jugar. Quiero decirles que un día, un domingo de esos, pues los adultos se quedaban y hacían sobremesa. Y yo andaba correteando cuando yo paso por el comedor y una de mis cuñadas está haciendo un comentario sobre las cosas de Dios, pero desafortunado para mí. Escucho lo que ella dice y ese pensamiento me
esa conversación, eso que estaba diciendo mi cuñada, me captó. Y quiero decirles que ese pensamiento no fue para mí de bendición, sino de maldición. Durante décadas ese pensamiento surgía, ¿verdad? Cuando menos lo esperaba surgía y yo podía ver, o sea, yo conozco a Jesús y lo conozco ante un milagro para mí, personal. Y yo le entrego mi vida al Señor y empiezo a ver cómo el Señor me bendice en una cosa y en otra y en otra y empieza a transformar mi corazón, pero cuando yo me sentía plena, en mi relación con Dios, con gratitud, venía ese pensamiento y me robaba lo que ya Dios me estaba dando. Y ese pensamiento era más fuerte que las evidencias de las bendiciones de Dios, ¿sí? Porque yo quiero decirles, hermanos, que las grandes luchas del cristiano, de todo el mundo, pero de los cristianos principalmente, ¿verdad? Las grandes luchas se dan ¿en dónde? En la mente. La plática del día de hoy se llama un plan de batalla para superar nuestros pensamientos. Seguramente todos tenemos algo interiormente que vienen y nos quita el gozo, ¿o no? ¿Sí? Vienen esos pensamientos y nos quitan el gozo. Nuestras vidas, hermanos, siempre se mueven en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Lo que pensamos da forma a quienes somos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, yo quiero que sepas que todo el mundo tiene un enemigo, ¿sí? Y los cristianos lo tenemos de manera más, ¿cómo decirle? Más frontal. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Satanás, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que el trabajo principal del diablo es engañar, hacerte pensar, mirar y escuchar cosas que vendrán a turbar tu mente y que te van a robar la paz, ¿sí? Tu gozo o tu tranquilidad. ¿A quién le ha pasado eso? Re poquitos, todos los demás tienen un controlazo allí de la mente, ¿no? ¿Sí? Y entonces, yo quiero decirles, así como Satanás engañó a Adán y a Eva y les robó la tranquilidad de la cual disfrutaban, que era la relación, la comunión con Dios, que traía como consecuencia paz, gozo, ¿sí? Y bueno, la tarea del diablo, hermanos, debemos de tenerla muy clara, es engañar. ¿Y a quién va a engañar? A nosotros, ¿verdad? Y diariamente la gente, ¿verdad?, es engañada. A los que no conocen al Señor, los tiene sumidos en el engaño. Dios no existe, ¿a poco esa es la religión adecuada? Y empiezan a inventar un montón de religiones e inventan, ¿verdad?, distintas formas de poder llegar a Dios. Y la palabra del Señor dice que solamente existe ¿un qué? ¿Y quién dijo que era el camino? Jesús. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar con muchos libros fuera de este libro que dicen, bueno, tienen sus códigos, tienen sus reglas, ¿verdad?,
para querer llegar a Dios. Sí, y hay un dicho que dice que todos los caminos llegan ¿a dónde? A Roma, pero al Padre uno, y ese es Jesucristo, ¿sí? Entonces, yo les decía, el diablo tiene engañado a todo el mundo y pretende al pueblo de Dios mantenerlo engañado para que no tenga paz ni gozo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Atrapa la mente de la gente con pensamientos intrusivos, o sea, se meten, ¿sí? Que son ideas o imágenes o recuerdos involuntarios y aparecen debido a su contenido catastrófico, escandaloso o inmoral. ¿Y qué es lo que traen? Una carga emocional altamente desagradable, como la vergüenza, la culpa, el miedo y la ansiedad. O sea, una serie de eventos, de emociones que se despiertan en nosotros, ¿sí? Y eso es algo que es indeseado, molesto, que no es bienvenido, pero los pensamientos los puedes detener. No se pueden detener, ¿sí? Y se posee la cualidad, o sea, posee el diablo la cualidad de entrometerse a través de situaciones que nos rodean, ¿sí? Y llegan a la conciencia, llegan a la mente de la persona, y yo les digo, aún desde que se es un niño o una niña, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿te ha atormentado alguno de esos pensamientos? ¿Los ha atormentado, sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, y tú te preguntas, ¿y cómo le hago para poderme deshacer de ese pensamiento? He clamado a Dios, le he pedido que me ayude y no puedo sacarme de la mente de esos pensamientos. ¿Sabes por qué no los puedes sacar? Porque esos pensamientos son ataques del diablo espirituales, ¿sí? Y eso solamente se combate con armas espirituales. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 10, verso 4, en la Reina Valera, ¿sí? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Sino que poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción de fortalezas. Todo eso que en donde el diablo ha atrapado tu mente y a donde te acusa y te acusa y te acusa y es una fortaleza que te impide disfrutar a plenitud de la presencia de Dios. Ya le entregaste tu vida al Señor, ya estás caminando, pero el pensamiento ahí está presente, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de leer significa que en la lucha contra las fuerzas del mal, las verdaderas herramientas son espirituales. Estas armas, porque el Señor no nos va a mandar a la guerra primero sin capacitarnos y después sin darnos las armas necesarias para poder ser libres, porque Cristo dijo, y conocerás la verdad, ¿y qué? Y la verdad te va a hacer libre. Entonces, el Señor no te va a mandar a la guerra sin antes capacitarte y además equiparte, ¿sí? Estas armas
que el Señor quiere que sepas que están a tu disposición. Estas armas demuelen barreras mentales y espirituales, como los argumentos falsos que el diablo pone en tu mente, el orgullo, la mentira y toda idea que se opone al conocimiento de Dios. ¿Cuál es el propósito de estas armas? Dice que llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No es un tantito obedecer o un tantito desobedecer. Todo, dice que todo, llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los creyentes deben luchar sus batallas espirituales con la autoridad y el poder de Dios, porque si no, ¿creen que van a ganar? ¿Verdad que no? No vamos a ganar, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo? ¿Qué más? Utilizando las herramientas divinas para derribar todos los obstáculos y el ejemplo nos los da Jesús, porque ese es el ejemplo a seguir, Jesús. Yo he reflexionado, hermanos, sobre los 3 años de ministerio de Jesús y bueno, si ustedes se ponen a estudiarlos, yo les voy a decir, yo he concluido algo, que se trata de nuestra preparación, o sea, todo lo que el Señor Jesús vivió desde el momento en que llegó al mundo y hubo un lapso, pero el momento clave fue cuando Él llegó a un lugar, al río Jordán, en donde estaba Juan el Bautista, ¿sí? Y desde ese momento el Señor se tomó la tarea de decirnos así y así, este es el camino, camina por aquí, haz esto, ¿sí? Y empezó a marcar el camino para aquellos que íbamos a recibirlo, que lo íbamos a conocer y lo íbamos a recibir. Les empieza a decir, este es el camino, este es el paso número 1, ¿sí? Después de conocerme, el paso siguiente es que te bautices. Y vemos allí a Jesús ese día que llegó al Jordán, y dice que llegó donde estaba Juan bautizando. Ese evento marcó el comienzo de la misión por donde se manifestaba, ¿verdad? Se iba a manifestar la presencia de la divinidad en la vida de cada uno de nosotros. No puede nadie vivir si no tiene la manifestación de estas 3 personas. Va y Juan le dice, no, tú eres el que me tienes que bautizar. Y le dijo, deja que yo que las cosas sean así, porque es necesario. Entonces Juan lo bautiza y en ese momento nosotros vemos la presencia de la divinidad, ¿sí? Jesús en el agua, el Hijo de Dios en el agua, el Espíritu Santo bajando, no dice la Escritura que era una paloma, sino como paloma iba bajando sobre Jesús para llenarlo del Espíritu Santo. Entonces, vemos con toda claridad que el primer paso es recibir a Jesús. El segundo paso es bautizarnos. El tercer paso es ¿qué? Ser llenos del Espíritu Santo. Y luego la presencia de la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. En tu vida y en mi vida debe estar el sello de los 3 para que tú puedas vencer los dardos del enemigo. Acuérdate,
esta plática es un plan de batalla para superar nuestros pensamientos. Entonces, ese es nuestro sello, ¿sí? Entonces, este acto fue fundamental porque al no tener Jesús necesidad de salvación, porque Él nunca pecó, cumplió, dice la Escritura, con toda justicia. ¿Sabes para qué? Para identificarse contigo y conmigo, que somos imperfectos, que somos pecadores, ¿sí? Y Él se identifica con nosotros porque era un hombre, dice la Escritura, que se despojó de su divinidad y vivió como tú y yo, para mostrarnos, para enseñarnos que podemos vivir honrando al Padre. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la importancia de la tentación de Cristo en nuestras luchas espirituales? O sea, ¿lo han reflexionado? ¿Lo han aplicado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, para ver si se identifica con nosotros, o lo leemos una y otra vez y vemos solamente el evento de la lucha? El enfrentamiento, hermanos, en el desierto entre Jesús y Satanás es más que un relato histórico, hermanos. Es una guía profunda para comprender la guerra espiritual. Hace muchos años, un joven de la alabanza en aquella época, me acuerdo que me dijo, fíjese que me encontré a otro joven que había estado con nosotros en la congregación y se salió de la congregación. Y me lo encontré en tal lugar. Dice, iba con una Biblia así y con una espada. Y le dice, fulano, lo ve, ¿cómo estás? Ay, muy bien. Y él aquí con su espada y su Biblia. Y le dice, ¿dónde vas? Me voy a Pachuca, a tal, estás riendo porque sabes quién es, ¿verdad? Y me dijo, me voy a Pachuca, dice, a tal cerro, dice, porque vamos a luchar contra Satanás, ¿sí? Y se iban, y le dice, ¿cómo es eso? Pues llegamos y empezamos a luchar contra Satanás. Dice, siempre vencemos. Dice, aunque regreso, todo torcido, ¿sí? Esa no es una lucha, esa no es la lucha espiritual, porque tú no puedes ganar las luchas espirituales con acciones de ese tipo. Tú puedes ganar las luchas espirituales de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿sí? Y dice que porque las armas, dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios, ¿sí? Entonces, yo te digo, el enfrentamiento en el desierto entre Jesús y Satanás es más que un relato histórico. Les decía, es una guía profunda para comprender la guerra espiritual. La lucha espiritual de Cristo revela profundas verdades sobre la fragilidad humana y el poder divino. Es algo impresionante. Los 3 momentos cruciales iluminan nuestra fortaleza espiritual, porque les decía, estuve analizando y vi, ¿verdad?, en las Escrituras que esa era una enseñanza, nos estaba empezando a equipar el Señor para la lucha que teníamos que enfrentar, o que tenemos que enfrentar todos aquellos que queremos, agradar a Dios, ¿sí? Entonces, nos muestra cómo superar los obstáculos más difíciles de la vida con sabiduría bíblica, con sabiduría que es una revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ese evento
ese evento de la tentación de Jesús es un entrenamiento espiritual para cada uno de nosotros. Vamos a leer Mateo 3, versos 16 y 17. ¿Sí? Y dice de esta manera: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Dice, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo les decía, ese es el sello que debemos de tener todos los que hemos recibido al Señor Jesús. La presencia de los tres en nuestra vida, ¿sí? Y luego nos vamos a Mateo 4, del capítulo 1 al 10, ¿sí? Y dice de esta manera: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y, ya estoy leyendo el anterior, el 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿sí? Entonces vemos a Jesús dependiendo ya de la dirección del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto y con un solo propósito, para ser tentado por el diablo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué? Tuvo hambre. Y entonces, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar contigo y conmigo? Que cuando tú empieces a obedecer a Dios, va a haber algo, ¿verdad?, en donde tú vas a tener una necesidad. ¿Y sabes qué? ¿Quién va a venir? El diablo, para tentarte, ¿sí? Para sacarte del enfoque, ¿sí? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y aquí el Señor Jesús nos está diciendo cómo vamos a poder vencer los ataques del diablo. Y Jesús le respondió, escrito está. ¿A dónde estaba escrito? En la palabra, Deuteronomio 8:3. No lo vamos a leer, pero les estoy dando la referencia, ¿sí? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Y entonces Jesús en ese evento nos está diciendo de qué manera podemos enfrentar todas las acechanzas del diablo, ¿sí? Más adelante, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Primero lo tienta con una necesidad física. Y luego aquí vamos a ver otro tipo de tentación. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. ¿Sí? O sea, el diablo bien astuto le dice, ¿no está escrito? Y sí está escrito, hermanos. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en tu piedra, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, sí, escrito está. O sea, ¿qué te quiero hacer ver? Que el diablo también va a usar la palabra para engañarte, ¿sí? Y dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Y entonces, ¿a dónde está escrito? ¿Sí? En Deuteronomio 6:16, ¿sí? Dice, y otra vez el diablo, y como no pudo con esa tentación, ¿qué estaba haciendo? O sea, primero estaba poniendo en duda, o sea, demuestra quién eres. Sí, demuestra quién eres.
¿sí? Y si eres hijo de Dios, era hijo de Dios y es hijo de Dios, ¿sí? Y el diablo diciendo, si eres, ten mucho cuidado cuando vienen, porque así como Dios usa a personas para decirle a otra que Dios lo ama, el diablo usa también personas para decirte lo que Dios no dice y persuadirte a través de mentiras, ¿sí? Y entonces le dice, y vemos aquí, también, bueno, ya le dijo, también no tentarás al Señor tu Dios otra vez, y le llevó y dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Después fue otro tipo de tentación. ¿Cuál fue? La ambición. ¿Cuánta gente hemos tenido la oportunidad de conocer que ha llegado aquí derrotado y cuando el Señor le bendice, ¿qué hace? Se va. No busques la bendición, busca al que bendice. Busca al que bendice, ¿sí? Y entonces le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿En dónde? En Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Yo te quiero decir, ¿qué nos está enseñando en esta parte de la Escritura la tentación? Bueno, la descripción de la tentación de Jesús. Que Jesús conocía que las Escrituras. Si tú no conoces, ese es un arma, hermano. Es un arma para que tú puedas defenderte de las acechanzas del diablo. ¿Tú crees que yo tengo ganas, o los hermanos cuando los han motivado a que lean las Escrituras, tienen ganas que, o sea, por ellos mismos que ustedes o todos leamos las Escrituras? No, hermanos, esas son las armas esa es un arma con la que el Señor nos equipa. Dios no te ha perdonado. Cuando llegue el malvado, ay, mira, acuérdate de todas las maldades que has hecho. Dios no te ha perdonado. Entonces tú debes de tener una cita, ¿verdad? Para repetirla a Él y a ti. Dice la palabra de Dios que si yo me arrepiento, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Eres un mentiroso, estoy perdonado. Y en cada situación, ay, mira qué enfermito estás, pobrecito de ti. La palabra del Señor dice que en la llaga de Cristo yo soy, ¿qué? Curado. Es mentiroso, mi carne es mentirosa. Van a decir, y ahí a poco, ¿cómo se llama? Tu carne está mintiendo. Sí, está mintiendo, porque yo ya clamé. Y dice que hay un nombre sobre todo nombre, y sobre este cáncer pongo el nombre de Cristo. Entonces estoy sana, porque yo no ando por vista ni por lo que siento, sino por lo que dice esta bendita palabra de Dios. Y dice que ninguna de sus promesas Él ha faltado, ninguna. Y dice que no pudiendo jurar por uno mayor, ¿juró por quién? Por Él mismo. Pero solamente al que cree, todo le es posible. Entonces, no hay un ápice, hermanos, de falla si nosotros le creemos. Entonces, yo les digo, los evangelios los relatos en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús fue llevado
al desierto por el Espíritu, ¿sí? Inmediatamente después de su bautismo, para ser tentado por el diablo, donde pasó 40 días en soledad y ayuno antes de iniciar su ministerio público. Esto que acabamos de leer, ¿te enseñó algo y se aplica a tu vida? ¿Sí? Entonces, si las tentaciones de Jesús en el desierto pueden interpretarse, ¿de qué manera, hermanos? ¿Cómo se pueden interpretar las tentaciones de Jesús en el infierno? En el desierto. ¿Se pueden interpretar? O sea, cogió la Biblia, bueno, los rollos Jesús y traía una espada. No, traía la palabra de Dios. ¿En dónde? Entonces es importante que leamos las Escrituras, que las aprendamos, para que en el momento de la lucha, porque tu vida y mi vida, desde el momento en que se le entregamos a Jesús, se convirtió en una lucha frontal con el diablo. Si tú estás allí en un estado de confort, ¿verdad?, oyendo la palabra, pero sin hacerla, el diablo está contento. Pero cuando tú te pongas enfrente a él a luchar con la palabra, entonces se va a enfurecer y te va a atacar, como lo hizo con Jesús. Lo va a hacer contigo. Pero a Jesús no lo movió. Pero a ti, ¿qué? ¿Cómo estás de fortalecido con la palabra? ¿Cómo estás? ¿Sí? Entonces, yo te digo, si las tentaciones de Jesús en el desierto fueron fuertes, ¿tú cómo las puedes interpretar? ¿Sí? Fueron en el Espíritu, hermanos. Y esas luchas fueron desafíos que afectaron su cuerpo, porque tenía hambre, su mente, si eres hijo de Dios, y su espíritu, ¿sí? Entonces, esas luchas son luchas internas, hermanos. ¿En dónde se llevaron? ¿Sí? 1, la tentación de usar su poder para sí mismo. 2, desviarse de la voluntad de Dios. Y aunque el diablo, ¿verdad?, se presenta como tentador, la lucha es principalmente una batalla de la voluntad y la fidelidad de Jesús como ser humanos. Su lucha indiscutiblemente fue un desafío mental. Le llegó a la mente. ¿Y ya sabes a dónde te llega el diablo? A la mente. Es más fácil enfrentar una lucha física, de enfermedad, de carencia económica. Es más fácil y que luego no es tan fácil. Pero las mentales son peores, son terribles, ¿sí? Entonces, observa, ¿verdad?, el relato. Ninguno de los dos sacó armas de ninguna índole para llevar a cabo la pelea. Ambos solamente hablaron, y tal parece que conversar o discutir es inofensivo, ¿sí? Hay quien dirá simplemente no hagamos caso y ya. Y no es cierto. Yo les digo, 9 años tenía, y eso que yo escuché me atormentó décadas, hermanos. Tenía miedo, ¿sí? Entonces, una idea sembrada en la mente de una persona, porque nuestra mente es una tierra, hermanos, y las ideas son semillas, ¿sí? Entonces,
yo les digo, no se trata de ignorar las conversaciones, porque las palabras tienen poder, ¿sí? Es más profundo, ¿verdad? El problema de lo que te siembran en la mente, ¿verdad? Que ignorar los dichos, porque las palabras tienen un gran poder para destruir o para sanar, ¿sí? Pudiendo causar heridas profundas o traer sanidad y alegría. Para eso son las palabras. La Biblia advierte que sobre el peligro de la lengua descontrolada o maliciosa, comparándola con una chispa que puede incendiar un gran bosque o un fuego de iniquidad que contamina la mente, el cuerpo y la vida. ¿Cuántas veces una palabra mal dicha o mal entendida ha afectado a una o a otra persona o a muchas personas? Hermanos, aprendamos a amarnos. Aprendamos a tratar a los demás como queremos ser tratados nosotros. Las palabras hacen más que transmitir información. Tienen un impacto sobre la mente de las personas. El diablo ataca la mente como en un campo de batalla para destruir, desviar, engañar, con el objetivo de alejar a los creyentes de Dios y de la verdad de su palabra. Sus estrategias incluyen sembrar pensamientos negativos, mentiras, dudas y acusaciones, buscando que las personas acepten estas ideas en lugar de la verdad divina, lo que puede llevar a la desobediencia, a la separación de Dios y a la pérdida de la paz y del propósito de nuestra vida. Porque todos los que estamos aquí tenemos un propósito. Moisés tenía 80 años. ¿Ustedes creen cuando estaba joven? Pues él creía que tenía un propósito. Pero a los 80 años, pues ya vamos de salida, ¿no? Ya vamos de salida. ¿Qué propósito? Yo quiero decirte, a los 80 años empezó a cumplirse su propósito. Entonces, no hay edad, hermanos. Desde el más pequeño, vamos instruyendo al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero si ya estamos viejos, pues ahí está. Abraham tenía 75 cuando lo llamó el Señor. ¿Y sabes tú que Caleb dijo, tengo 85 años, hijo? Creo que dijo que tenía 85 años, pero 80 sí tenía. Ya no me acuerdo puntualmente. Pero tenía 80. Dijo, yo quiero ese monte. Yo quiero ese monte porque yo tengo la misma fuerza como cuando el Señor nos iba a dar la tierra prometida. Y yo puedo subir y bajar. Y luchó por ese monte a los 85 años. Entonces, ninguno de los de aquí estamos hechos a un lado. Todos tenemos un propósito del Señor. Y si ese propósito no se cumple, es porque le haces caso al diablo. Las estrategias, les decía, del diablo, incluyen sembrar pensamientos negativos y mentiras, dudas, acusaciones, ¿sí? Buscando que las personas acepten esas ideas en lugar de la verdad. La lucha de Jesús en el desierto no fue una guerra de poder, sino de argumentos, de palabras. La guerra, en su sentido más amplio, es un conflicto violento. Eso es lo que pensamos, ¿no? Una guerra, y pensamos en Israel, en Gaza, ¿sí?
yo les digo, la guerra, en su sentido más amplio, es eso objetivo que nosotros vemos, ¿sí? En donde los enfrentamientos están organizados, armados y dirigidos por estrategias. Pero a lo largo de la historia, hermanos, la guerra ha sido un medio para resolver disputas, ganar territorios, imponer ideologías, cambiar gobiernos, en fin, ¿sí? Sin embargo, sus consecuencias, desde la pérdida de vidas humanas hasta la destrucción de las infraestructuras, el impacto psicológico en las sociedades, son profundas y duraderas. Eso. Mi hermana se casó con una persona, mi hermana la mayor se casó con una persona que era de nacionalidad estadounidense. Y bueno, a ellos, a los hermanos, a mi cuñado mismo y a sus hermanos les tocó ir a la guerra de Corea. Mi cuñado se justificó en la palabra y lo dejaron 2 años encerrado en la cárcel, pero sus hermanos fueron a la guerra de Corea. Uno de sus hermanos no soportaba los ruidos y oía un cohete y se ponía a temblar. ¿Por qué? Porque le quedó. O sea, en su mente se quedó la esencia de lo que es la guerra vivida. Se asustaba, ¿sí? Entonces, ¿pero qué creen? O sea, hay efectos de ese tipo de guerras, pero en el contexto moderno, la guerra, aparte de, ¿verdad? Hay otro tipo de guerra. La guerra ha evolucionado en diferentes tipos y formas, muchas de las cuales no necesariamente implican un enfrentamiento directo o convencional en el campo de batalla, ¿sí? La guerra hoy en día no solo implican enfrentamientos armados y pérdidas de vida, sino que también se manifiesta a través de la guerra de la información, la guerra económica, la guerra cibernética. ¿Sí? ¿Qué pasa? Oímos cómo los partidos políticos de nuestro país tratan de ¿cómo se llama?, de deteriorar la imagen de un partido, y el otro también. Y bueno, las personas se dividen según lo que creen. Unos dicen que el otro y los otros dicen que el otro, ¿sí? Y entonces esa es una guerra, y es peor que una guerra física, ¿sí? La manipulación de la información para influir en las percepciones y actitudes de las personas, buscando socavar a un oponente o movilizar apoyo a favor de una causa X. La propaganda, la desinformación y las noticias falsas son herramientas comunes en este tipo de conflictos y en el mundo entero, en cualquier situación, en cualquier área. Especialmente las vamos a encontrar en las ¿cómo se llama?, plataformas digitales. Nosotros vimos cómo se movió en tiempo pasado las plataformas que hicieron ganar a una persona, ¿no? Por todas las informaciones y, en fin, bueno, y todo esto, hermanos, y así como sucedió aquí, sucede en otros lados, hermanos. Y vemos cómo China le echa a Estados Unidos y Estados Unidos a Japón. En fin, vemos todo eso, lo experimentamos, ¿sí? Y todo esto es por palabras emitidas por los distintos medios de información con propósitos puntuales, y están dirigidas, ¿saben a dónde? A la mente. A la mente. Por eso tenemos que cuidar nuestra mente. Porque si tú logras convencer a las personas de una verdad a medias, ¿qué es?
una mentira. Pero si tú lo logras convencer con tus propios argumentos, tú estás llegando a la mente de esa persona y creerá lo que le dijiste y no se abrirá a ningún otro más, o a ningún otro argumento. Y no necesitarás herramientas de guerra para destruirlas y obtener el resultado que tú quieres. Yo quiero que sepas, que te quede bien claro, no se me duerman, que te quede muy claro que Dios y el diablo están interesados en la mente del ser humano. Dios y el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre imita a Dios. ¿Sí? Nada más que el interés es diferente. Dios busca la transformación de tu mente para guiarla al bien. En tanto que el diablo intenta destruir, tentar y alejar a las personas de Dios. Porque ese nada más vino ¿para qué? Para matar, ¿qué? Y destruir, ¿sí? Entonces, la mente es vista como un campo de batalla espiritual donde se toman las decisiones que conducen a la relación con Dios o al pecado. O sea, a una relación con Dios o a una relación con el diablo. ¿Podrá Satanás infundir pensamientos en nuestra mente? Sí puede. Tan es así que el mundo está como está. ¿Sí? Sabemos que Satanás quiere que dudemos de Dios, quiere que la humanidad rechace a Dios y que lo que Dios ha dicho en la Biblia no es verdad. Satanás también quiere que los cristianos, ¿verdad?, quienes creen y confían en Dios, desistan, ¿verdad?, que desconfíen de Él y duden de lo que Dios ha prometido. Un ejemplo perfecto, hermanos, de Satanás poniendo un pensamiento en la mente de alguien y este pensamiento se encuentra en Génesis 3:1. Hay muchos ejemplos, pero nada más vamos a mencionar este que es muy conocido, ¿sí? Dice Génesis 3:1, en la Reina Valera contemporánea, dice: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios había creado. Así que le dijo a la mujer, así, o sea, fíjense lo que les dice: así que Dios ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Ya, con ese lanzamiento que hizo, está poniendo en duda. Ay, ¿cómo te dijeron eso? No, eso, ay, no. Y entonces Satanás insinuó que Dios les había mentido a Adán y a Eva. Y luego en Génesis 2:16 se registra que Dios le dijo a Adán lo siguiente, fíjense, porque Dios siempre te previene, siempre te marca la línea. Y dice de esta manera, y Dios, el Señor, le dijo al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y viene la advertencia, primero la orden: no lo hagas, porque si lo haces, el día que lo comes de él, ciertamente morirás. Les engañó o les habló abiertamente, puntualmente. Todo tú puedes ser, pero de esto no, porque el día que tú comas de esto, pues te vas a morir, ¿sí? Así que Eva conocía la verdad y corrigió ella la falsa declaración de Satanás. Y aquí está la respuesta de Eva. Regresamos, nos vamos nuevamente al Génesis 3, verso 2 y 1. Y ella le responde: podemos comer del fruto de todos los árboles. Respondió la mujer: pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no comas de ese árbol ni lo toques, porque de lo contrario morirán. ¿Sí? O sea,
¿Tenía la respuesta Eva? ¿Era la respuesta correcta? Sí. Pero Satanás estaba decidido a causar problemas. Así que contradice lo que Dios había dicho. ¿Sabes qué hace el diablo? En esencia lo llama mentiroso a Dios. Y aquí está la respuesta de Satanás a Eva en el verso 4 y 5 del mismo capítulo 3. Dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando comas de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. En su encuentro con Eva, Satanás nunca llamó mentiroso directamente a Dios. Sin embargo, insinuó que Dios era un mentiroso, que no decía la verdad, porque el diablo es astuto, hermanos, muy astuto, ¿sí? Y es sofisticadamente astuto. Por eso tú debes de estar alerta, ¿sí? Y hoy en día Satanás usa la ciencia, la filosofía y otras muchas disciplinas, ¿verdad?, o fuentes para hacer que la gente dude de Dios. Los jóvenes que empiezan a estudiar y les empiezan a meter ese tipo de ideas, se empiezan a sentir intelectuales por negar la existencia de Dios. Es un dardo del enemigo, o es una semilla del enemigo en la mente de nuestros jóvenes. Sí lo es, ¿sí? Entonces usa lo que parece ser una verdad objetiva para llamar a Dios mentiroso, ¿sí? ¿Puede Satanás infundir pensamientos en nuestra mente? Sí, hermanos, sí puede, ¿sí? El resultado de escuchar y dialogar con la serpiente fue principalmente la caída de la humanidad, que incluyó la pérdida del paraíso, la entrada del pecado al hombre y el mal en el mundo, la muerte espiritual y física. Porque fíjense que Adán y Eva, si hubieran sostenido en esa relación con Dios, ellos nunca hubieran muerto. Pero murieron, ¿verdad?, inmediatamente, espiritualmente y físicamente con el tiempo. Tan es así que no los conocemos y todos nosotros descendemos de ellos y no los conocemos, ¿sí? Entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 4, 23 al 25, en Dios habla hoy. ¿Sí? Dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Evita decir cosas falsas, apártate de la mentira, mira siempre adelante, mira siempre de frente, que no haya nada que te ayude para poderte agachar o para poder evitar a la gente porque has actuado mal, porque has actuado según el consejo del diablo. De frente te dice la palabra, cuida tu mente. La mente es el área principal donde se libran las batallas, ya que es por medio de los pensamientos que el enemigo intenta influir y controlar las acciones. Jesús, desde el inicio de su ministerio, te da la primera lección. Si me entregas tu vida, yo entro a tu corazón. ¿Y sabes qué? Si alguien te dijo alguna vez, entrégale tu vida al Señor, ya no vas a tener problemas. No es cierto. Te está dando la bienvenida a ser parte de su ejército. ¿Y los ejércitos están de adorno o son capacitados para qué? Para la batalla. Tú y yo
debemos dejar que el Espíritu Santo nos capacite, porque vamos a seguir luchando. O si no, vamos a perder la batalla, hermanos. Tú lo decides. O aprendes a luchar o dejas que el enemigo te venza. Si alguien dijo que convirtiéndote en cristiano ya no tendrías problemas, te mintió. Te mintió. Jesús, como les decía, nos dice bienvenido al ejército, o a mi ejército, ¿sí? Pero yo te digo, no te preocupes. El Espíritu Santo te va a capacitar para la guerra, así como capacitó a Jesús en esos, principalmente en esos 3 años de ministerio, lo capacitó. ¿Y sabes qué? Cuando tú entras, yo digo que esos 3 años de ministerio son es el tiempo en donde el Señor, nos mostró la capacitación, o nos da la capacitación que requerimos para ser vencedores. ¿Sabes tú qué dice Romanos 8, que me gusta a mí mucho ese capítulo? Dice, porque nosotros no somos vencedores. No, entonces, ¿qué somos? Más que vencedores en Cristo Jesús, hermanos. Más que vencedores en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, yo te digo, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a capacitar, porque ya te dije, el sello de que tú seas cristiano es que las 3 personas estén presentes en tu vida. Bautízate, eso fue el proceso de Jesús. Se bautizó, fue lleno del Espíritu, ¿verdad? En el desierto empezó a poner por obra la palabra de Dios. Oró en ese tiempo, oró y ayunó, ¿sí? Entonces, por eso el Señor nos dice, velen y oren para que no entren en tentación, ¿sí? Manténganse alerta y firmes en la fe, resistan las tentaciones del malvado, quien busca desmoralizarte y alejarte de Dios. Yo te digo, no, yo te digo por lo que dice el Señor, no porque yo sea un pensamiento personal. Yo te digo lo que dice el Señor, no cedas a sus engaños. El diablo intentará torcer las escrituras, sembrar dudas o hacer que los pecados parezcan pequeños. Pues ¿qué tanto es esto? ¿Qué tanto es que yo vea a una mujer y me guste? ¿Qué tanto? ¿Sabes por dónde entra el pecado? Por los ojos. Está un grupito allí hablando chistes majaderos. ¿Qué tanto es que yo los oiga? Yo no los estoy diciendo, lo están diciendo ellos, ¿sí? Yo te digo, ten mucho cuidado, ¿sí? Entonces, el diablo intentará torcer las escrituras, ¿sí? Te dirá que también habrá cosas habrá ocasiones en que te diga, no, Dios no te ha perdonado, no, si lo que hiciste es terrible, ¿sí? Pero mantente alerta a sus sutilezas y no le creas, ten la palabra, ten tu espada, que es la palabra de Dios, lista, bien afilada, ¿sí? Allí en Juan 8:44b, en la Reina Valera 60, dice de esta manera, Él ha sido homicida, ¿desde cuándo? Desde el principio, ¿sí? Él está desechado. ¿Sabes tú que está lleno de amargura y de envidia? Porque tú tienes la oportunidad de poder vivir eternamente. Y Él ya está muerto, eternamente muerto.
y no quiere que tú disfrutes de las bendiciones que tiene para tu vida, ¿sí? Y dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él, nada en Él hay verdad. Cuando habla mentiras, de lo suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué? Padre de mentira. Date cuenta. Está bien listo. Está bien listo. Cuida tu mente. Jesús es nuestro vencedor, ¿sí? Y la victoria que Jesús ganó, la ganó para Él, para nosotros. La historia de fracasos y cumplimientos defectuosos de Adán, del pueblo de Israel, se suma a nuestra propia experiencia de fracaso y desobediencia. Pero en Mateo 1 al 11, ya no hay más textos. Lo que leímos al principio relata a Jesús enfrentando las pruebas en las que todos hemos fracasado, pero mediante tu unión con Cristo es como si hubieras triunfado. No es como si hubieras triunfado, ya triunfaste en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante tu unión con Jesús. Es como si hubieras triunfado plenamente. Eres declarado hijo perfecto de Dios gracias a la victoria que Jesús ganó para ti. Primero en el desierto y luego en la cruz del Calvario. O sea, desde ese momento hasta la cruz del Calvario, esa es tu capacitación, hermanos. Esa es tu capacitación. Está atento de las Escrituras. Jesús es el verdadero ser humano, ¿verdad?, que resiste y se mantiene firme para darte por su gracia el perdón y la victoria sobre Satanás. Puede que esto no siempre sea fácil, pero es sencillo, hermanos, siempre y cuando sigas el ejemplo de Jesucristo y hagas lo que Él hizo. Obedece al Padre. Vamos a orar. ¿Quién se gusta en pararse? Y puedes decirle, Señor, tengo pensamientos, Señor, que me alejan de ti. Hay momentos en que disfruto tu presencia, pero vienen esos pensamientos y me acusan, Señor. Ya te he pedido perdón una y otra vez. Y vuelve nuevamente. El Señor te dice, recuerda las promesas que te he dado en mi palabra y repítetelas. No le creas al diablo. Él es padre de mentira. Señor, ayúdame, fortaléceme. Jesucristo, mi Hijo, es tu fortaleza. Él es tu ejemplo a seguir. No creas filosofías, aunque parezcan religiosas. Ve lo que dice mi palabra, porque yo no miento. Si yo te perdoné, porque te arrepentiste genuinamente, te perdoné desde la primera vez y me has vuelto a pedir una y otra vez perdón. Cuando ya te perdoné, necesitas recordar mis palabras para que sepas que eres verdaderamente libre. Yo envié a mi Hijo porque te amo. Y mi Hijo llegó a la cruz porque me ama y me obedeció. Y te ama y quiso liberarte. Cuando tú oras, cuando tú hablas conmigo,
Yo no te veo a ti. Veo la sangre preciosa de mi Hijo sobre ti y por eso te perdono. También veo, yo envié al Espíritu Santo, te dice el Señor. Yo envié al Espíritu Santo para que te revele mi palabra. Bendito Dios. Gracias por todas esas errores, Señor, y por todas esas cargas que nos pone el diablo, en el cual tú ya nos hiciste libres. Gracias, Señor. Gracias porque es verdad. Conocí la verdad, que es tu Hijo, y por eso soy libre. Y por eso puedo gritarte, Señor. Te alabo y te bendigo desde lo más profundo de mi ser, desde mi mente, Señor, desde mi corazón te alabo y te bendigo porque soy libre y porque puedo llamarme con toda seguridad, a pesar de todas las mentiras que el diablo me ha dicho. Sé que soy tu hijo. Gracias, Señor, porque soy también tu hija. Gracias, mi Dios. Gracias por esa libertad, Señor, en que nosotros somos libres. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos para cuidar nuestros pensamientos y que todos estos, Señor, sean dirigidos hacia ti, Señor. Bendito seas, Señor. Hoy te decimos gracias por esa libertad, gracias por ese amor, gracias por tu Hijo, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. A ustedes, mi Dios, la honra y la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.